8 o 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Nino Casanelo, académico y penalista. Lo invitamos a un diálogo para hablar temas de interés con la justicia ecuatoriana y partir este diálogo de lo que significa jurídicamente la decisión de que Jorge Glass de Espinel, que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, que tiene un proceso por acoso, que tiene otro proceso, el caso de las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, que avanza esa investigación penal, ¿en qué condiciones queda Jorge Glass? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Muy buenos días a la audiencia de Democracia TV. Pues lo hemos escuchado. Esto tiene pues una cola un poquito más larga, ¿no? En cuanto a las 2 sentencias ejecutoriadas, el ex vicepresidente Glass en varias ocasiones había requerido una unificación para el cómputo de la pena y un régimen de prelibertad, pues, ¿no? Aduciendo que por temas de favorabilidad tenían que acogerse a las disposiciones del Código Penal. Escuchamos pues en varias ocasiones a su defensa plantear este incidente, esto se venía negando y eventualmente en el año 2022, usted recordará, se da el primer famoso, infame habeas corpus en Manglar Alto, ¿no? Y parto de señalar este hecho porque tenemos también que entender, sin perjuicio de la coyuntura, de las diferentes investigaciones que pueden existir, que si bien la forma en la que terminó saliendo fue absolutamente irregular a través de una medida cautelar, también es cierto que los canales regulares, en ocasiones sin una justificación, digamos, al menos pública para la audiencia o para las personas que de una u otra manera revisamos el sistema integrado de trámites judiciales, era un poquito complicado entenderlo, ¿no? Y parto de esto porque quiero que el gran mensaje que se lleve a la ciudadanía sea que la inseguridad jurídica genera más inseguridad jurídica. Parto de esto entonces para conversar del más reciente episodio, que es el habeas corpus en función de la detención ya declarada por una sala de niñez de la Corte Nacional como arbitraria y legítima en el marco de la Embajada Mexicana o de la irrupción a la Embajada Mexicana, y nos damos cuenta una vez más de uno de los problemas sustanciales, digámoslo así, de nuestra administración de justicia. El sí, pero no. Entonces ahora tenemos una declaratoria de arbitraria y ilegal de la detención, ¿sí? Pero que al momento de señalar cómo se van a reparar esos derechos para el ciudadano, ¿sí?, que puede ser cualquiera de nosotros, señala, bueno, aquí hay una situación de hechos consumados, por lo tanto nosotros no podemos de una u otra manera subsanar esta situación, que son las 2 sentencias anteriores, sin perjuicio de que declaremos ilegal esta, así que las cosas están igual. ¿Por qué digo que esto nos hace daño, estimado Miguel? Porque claramente, sí, un hecho de estas características nos hace entender como sociedad que realmente hay la posibilidad de que el ordenamiento jurídico reconozca, por ejemplo, en este caso, una violación de derechos, pero de otra parte decida no actuar. Y este es exactamente el tipo de cosas por el que de 5 casos, en 3 terminamos generalmente en el sistema interamericano de derechos humanos con una amplia gama de sentencias que condenan la actuación de nuestra justicia. Entonces, si nosotros tomamos la génesis del hecho en el marco de la Administración de Garantías Penitenciarias, hace casi 3 años, ya mismo 2 años, cuando pedía la unificación de penas, el régimen de prelibertad, y lo terminamos de fundir con este último episodio de la detención arbitraria, con el dolor del alma, se lo digo, Miguel, lo que va a pasar con los años es que aún con las otras investigaciones, aún con la instrucción fiscal del caso Reconstrucción, muy probablemente un tribunal internacional nos diga, pero ¿cómo es esto de que su propia justicia ha señalado la ilegalidad de una detención y luego no ha suplido ese derecho socavado? Sí, pero es que verá que él entró a la embajada después de que una medida cautelar ilegalmente le suspendió la sentencia, pero ese es su propio Estado de Derecho el que permitió eso. Entonces, mi mensaje, Miguel, es,
nosotros tenemos que enderezar, ¿sí?, la administración de justicia, y una de estas formas de hacerlo pasa por exigirle a las autoridades que tomen decisiones, digámoslo así, bien motivadas. Si voy a declarar que la decisión fue ilegítima, deben repararlo de alguna manera. Y si en su defecto creo que no lo fue, pues debo declararlo así y motivarlo y señalar por qué no lo fue. Pero estas decisiones de medias tintas, un poco para no caer mal, un poco para salvar responsabilidad futura, es exactamente lo que nos tiene en esta situación. Sí, necesitamos órganos de administración de justicia que tomen decisiones basadas en derecho o de alguna manera fundamentadas en derecho. Si no, lo que nos va a pasar, Miguel, es que así como algunas de las decisiones hoy nos parecen acertadas o parece que marcan una lucha contra la corrupción, mañana, cuando otro tribunal tenga que asumirlas y señalar uno que otro, o digamos otro error, lo que va a terminar pasando es que van a jugar en función de la coyuntura y vamos a sentir que las decisiones son ilegales. Doctor Nino Casanelo, ¿cómo explicar para el ciudadano común que lea textualmente el dictamen de este cuestionado Tribunal de la Corte Nacional de Justicia? Fue arbitraria e ilegítima la detención. Y a renglón seguido se diga, ¿puede ser arbitraria e ilegítima una detención de un ciudadano que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, que no ha cumplido completa las penas en la cárcel y además tiene orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí? Y arbitraria e ilegítima la detención de un personaje que, insisto, tiene 2 sentencias incumplidas en su totalidad y prisión preventiva por lo otro. ¿Cómo explicar al ciudadano común esto, doctor Casanelo? Claro que sí, y le agradezco mucho su pregunta, Miguel. Y esto es una garantía que vale para todos. Existen muchísimos derechos en nuestra Constitución, uno de ellos es la inviolabilidad del domicilio, pero además de esto hay una convención, que es la Convención de Viena, que garantiza la inviolabilidad de sedes diplomáticas. Lo que dijo el tribunal en esta parte, por lo menos desde mi apreciación, es acertado. Dice, para ingresar esa noche a la embajada no existió orden de juez. ¿Sí? Ni siquiera el estado de excepción permitía ingresar a un lugar sin ponerlo a consideración de un juez. Además, este lugar era una embajada. ¿Sí? Dicho aquello, la forma en la que ingresaron y lo detuvieron quedó permeada, y esto hay que decirlo con todas sus letras, ¿sí?, de arbitrariedad e ilegalidad. Eso no se puede ocultar con un solo dedo, estimado Miguel. Ahora, lo que usted señala también es cierto, pero tiene una cola todavía más triste, que es la que mencionábamos al inicio. Claro que se encontraba ahí, porque a través del abuso de las medidas cautelares constitucionales hace meses, un juez que hoy además está cuestionado en otro caso de corrupción, eso sí hay que decirlo, ¿sí?, le permitió evitar cumplir con una sentencia ejecutoriada, y con esa medida cautelar tuvo su libertad, y en el momento en que supo que la medida corría riesgo porque fue revocada, ingresó a la Embajada de México en Quito. Sí. Entonces, si vamos a eso, como le comentábamos, Miguel, la misma inseguridad jurídica que hoy nos presenta el tribunal que conoció el habeas corpus es la que en primer lugar lo puso en la embajada, pues, porque yo le aseguro que todos los colegas que hacemos derecho penal en Quito, en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Machala, estábamos claros que una medida cautelar constitucional no sirve pues para sacar a una persona que se encuentra cumpliendo una sentencia condenatoria. Otro cantar es si tiene derecho o no a una prelibertad, como lo venía pidiendo, y si eso eventualmente no hubiera subido a una situación de reproche a nivel internacional, por ejemplo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el tiempo. Pero en el fondo, y esto es lo que le quiero plantear, estimado Miguel, ya existe una seguidilla de actos que violan la seguridad jurídica que nos llevaron hasta este momento. Y la decisión desde ese punto de vista, no solo dicho por el Ecuador, hay que ser sinceros, el mismo gobierno de una u otra manera ha reconocido que la irrupción en la embajada no era lo más ortodoxo, está tratando de una u otra manera de recomponer las relaciones con el Estado mexicano, pero en el fondo es claro que esta irrupción era ilegal. Y le pongo un ejemplo muy duro a propósito de la coyuntura. Ese fue precisamente el hecho que ha desencadenado la crecida, aparentemente ya hoy estabilizada,
del conflicto en Medio Oriente? Justamente el marco de una irrupción, una agresión a una sede diplomática. Entonces, ahí sí, insisto, si el tribunal quiso decir que era arbitraria y ilegítima, lo que tenía que terminar de pasar era que diga cómo se le iba a reparar ese derecho, porque en el fondo lo que está diciendo es que se violaron sus derechos constitucionales, ¿sí? Y sobre eso han apelado y hay que ver el tribunal de apelación ahora de la misma Corte Nacional qué es lo que va a hacer o va a decir. Ahora, si lo que querían decir es que no fue arbitraria y ilegítima por otras circunstancias, vamos a suponer que querían decir entonces que se estaba pesquisando la orden de detención emitida en el caso de Reconstrucción y que eso los habilitaba, más aún en estado de excepción, a ingresar en función de la persecución, pues si lo hubieran motivado así, probablemente estuviéramos discutiendo que a nivel internacional van a señalar al Estado por un fallo de esa naturaleza, pero claramente sería mucho más, digámoslo así, diáfano en su explicación de lo que hemos tenido, un sí pero no. Entonces, lo que le quiero decir, estimado Miguel, y esto sí tiene la ciudadanía que llevárselo en la cabeza, es la seguridad jurídica real, ¿sí?, pasa porque las decisiones, ¿sí?, guarden una motivación muy, muy pensada, una motivación congruente con los hechos. Si no, lo que nos va a ocurrir, Miguel, Dios no lo quiera, mañana nos encontremos con algún tipo de situación en perjuicio suya, mía, como ciudadanos, como comunicadores, como abogados, vamos a sufrir esa misma inseguridad jurídica cuando busquemos las instituciones de derecho. Como abogado, le soy sincero, Miguel, lo que yo le pido a las autoridades, ¿sí?, son decisiones motivadas en un marco jurídico que nos permita a todos los ciudadanos a pie proyectar lo que está pasando, entender qué va a pasar a futuro. Porque como usted bien dice, Miguel, y como bien la audiencia se pregunta, ¿cómo es esto de que sí declaran ilegal, pero entonces no ordenan la libertad ni la colocación en otra sede? ¿Cómo le explicamos eso como abogados, como comunicadores a la ciudadanía, si no es a través de actitudes tibias de los operadores? O declaras la violación o dices que no hubo violación y motivas esa decisión. Claro, doctor Nino Casanelo, sigamos con este análisis. Si fue arbitraria e ilegítima, ciudadano común dirá, ¿por qué está preso? Y ahí viene lo siguiente, lo que usted nos ha explicado. Tiene 2 sentencias condenatorias, orden de prisión preventiva en otro caso, pero ¿y por qué salió si tiene 2 sentencias condenatorias? Y ahí hay que explicar, bueno, hasta le restituyeron los derechos políticos contra ley expresa al señor Glass. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, le restituyó los derechos políticos que no podía hacerlo. Pero, ¿cómo explicar esto que resulta difícil, la violación del ordenamiento jurídico en el Ecuador? Es que justamente así empezábamos, Miguel. Inseguridad jurídica lleva a la inseguridad jurídica. Ese festival de habeas corpus presentados en Manglar Alto, de medida cautelar presentada en Manabí, de medida cautelar presentada en Yaguachi, eso en el fondo lo que mermó es la seguridad jurídica, la certeza de que si alguien, A o B, está cumpliendo una sentencia condenatoria, ya no tiene que recurrir a un juez de garantías penitenciarias como es lo normal, sino que ahora la gente presenta medida cautelar o habeas corpus donde sea. Y eso es tan reprochable, todos esos actos que además hoy están en el marco de una discusión sobre corrupción judicial en el país. Es tan reprochable como lo que ha terminado pasando de cara al problema en la Embajada Mexicana. Porque en el fondo son 2 aristas de lo mismo. En el primer caso, la Corte Constitucional, a través de una sentencia, ha empezado a señalar que aquellos que procedan contra norma expresa en garantías jurisdiccionales pueden cometer prevaricato y en algo se ha ido modulando, ¿ok? Pero de otra parte, estimado Miguel, usted termina teniendo episodios como este, donde en lo que parece ser un intento por señalar una violación, ahora la Corte parece tibia, justamente con miedo de alguna manera a ofender a la opinión. ¿Y sabe por qué insisto en que esto es igual de problemático, estimado Miguel? Lo vuelvo a decir, ¿sí? Porque nos quita la capacidad de predecir a los ciudadanos cómo comportarnos para que las cosas funcionen o no, ¿sí? Para que las instituciones nos amparen o no. Y eso es exactamente la sensación de impunidad que terminamos sintiendo día a día. Es lo que nos termina carcomiendo. Y esto ni siquiera tiene que ver, le soy sincero, con la decisión que haya tomado no el gobierno de ingresar en la sede. La pregunta es,
cómo un tribunal de la máxima Corte Nacional, de la Corte Nacional de Justicia, ¿sí?, es capaz de generar una decisión tan ambigua como decir, si hay violación, pero no la mando a reparar, pero no busco un mecanismo de reparación. O en su efecto deja de decir, no hay violación y por tanto la persona se tiene que mantener en privación de libertad. Si estamos hablando de este tema esta mañana, Miguel, y tratando de explicárselo a la ciudadanía, es porque no nos hace sentido. No hace sentido, ¿sí?, un fallo donde se reconoce una situación pero no se la repara. Eso afecta igual que afectaron las medidas cautelares y los habeas corpus interpuestos por el presidente, el ex vicepresidente Glass hace un año para tratar de recuperar su libertad por formas no ortodoxas. Claramente mantiene ese daño en la percepción de justicia que tenemos todos. Sí. Y es, como usted bien lo señalaba, Miguel, una violación que llevó a otro de la seguridad jurídica, ¿no? Doctor Nino Casanello, ¿cree usted que no estuvo debidamente motivada, completo el dictamen de este tribunal de la Corte Nacional de Justicia sobre este caso? Yo creo al menos, estimado Miguel, que no guarda relación el señalamiento de una detención arbitraria, violatoria de derechos constitucionales, con la imposibilidad de reparar. Creo que las dos decisiones son incompatibles. Yo en lo personal lo he vivido en la práctica. Es la clásica decisión al estilo de Poncio Pilato, ¿sí?, que le gusta a muchos jueces para no comprometerse. Me tocó hace unos años en un habeas corpus precisamente con un ciudadano que tenía un problema de salud, pero que además tenía una detención ilegal. ¿Sí? Decidieron allá a la inversa, estimado Miguel, decir que no había violación de derechos constitucionales del ciudadano, pero luego liberarlo dizque por un motivo humanitario, porque tenían miedo de que se les mueran las manos por una gangrena de furia. Entonces, esa misma inseguridad es la que tenemos hoy, donde en cambio sí declaran una violación con los efectos internacionales y nacionales que eso puede suponer, y además una apelación en camino, pero en cambio dicen que no la pueden reparar por un conjunto de X situaciones, o digámoslo así, teoría de los hechos consumados, para hablarlo en criollo, ¿no? Bueno, ya quedó así, ya hay otras sentencias. Insisto, yo no defiendo la decisión A o B. Lo que estoy discutiendo es cómo puedo yo tener una motivación que reconoce una violación pero no una reparación, o en su defecto, cómo la Corte me priva de tener una decisión donde no está reconociendo una violación y por tanto señala las razones por las que no va a reparar. Ahí es donde, insisto, más aún de cara a un proceso de renovación de la Corte Nacional que estamos por vivir. Necesitamos una preparación óptima en los magistrados. Sí, necesitamos jueces que no vayan de acuerdo a la coyuntura, ¿sí?, o a lo que creen va a ser la opinión pública respecto a una decisión, y lo digo incluso porque todos somos observadores, Miguel, incluso nosotros de la academia, ¿sí?, y tomar la decisión congruente que le dé seguridad jurídica a todos, ¿ya? Si querían decir que no había violación, tenían que motivarlo en ese sentido y por tanto no reparar. Pero usted mismo lo verá, Miguel, ahorita estamos con una corte que no le da la libertad, pero ha señalado que está ilegítima, que fue ilegítimo arbitrariamente detenido. Y en función de eso sabrá Dios cómo lo utilizarán en cortes internacionales ese fallo, como el mismo sistema interamericano con los años, una vez más le hará pagar la cuenta al Estado ecuatoriano de lo que puede ser una decisión a medias. ¿Tenían la obligación de resolverlo? Sí. ¿Tenían que motivar de acuerdo a lo que creyeran? Sí. Nos damos cuenta que se trata de un fallo a la medida para no pelearse con nadie, más que una resolución desde la aplicación cierta del derecho o no a recuperar la libertad de esta persona. Claro. Y eso es grave, Miguel. No lo podemos ver hoy, y se lo digo. Hago un llamado a usted y a la ciudadanía. Toda inseguridad jurídica que generemos hoy nos pasa factura mañana. Y le pongo un ejemplo muy claro. El expresidente Correa, ¿sí?, ¿cuántas veces durante su mandato señaló los organismos internacionales en materia de derechos humanos como atentatorios contra la soberanía? Y hoy de una u otra manera es quien impulsa que sean ellos los que supervigilen el accionar de nuestras autoridades. Pongamos el mismo ejemplo, Miguel, a futuro, ¿sí?, con un nuevo régimen que de una u otra manera pudiera estar cometiendo abusos. Lo que vamos a buscar en el fondo es la certeza de que el sistema internacional pueda rever o observar sus actuaciones. Eso es lo que buscamos todos. Para un dictamen, como diría en las calles el ciudadano común, no están ni a favor ni en contra, sino exactamente todo lo contrario.
Tibio. En el fondo, estimado Miguel, a veces toca tomar una posición por la seguridad, así sea revisada después. Pero las cosas tibias, tarde o temprano, son cimientos donde la estructura se desarma, cae, va a caer por una cuestión de peso. Y como ciudadanos, con el tiempo lo que vamos a sentir es que la administración de justicia, sí, no funciona, como de hecho ya lo sentimos. Cuando una de las instituciones peor evaluadas, de paso con los casos Metástasis y Purga a nivel de ciudadanía, ahí disputándose el primer lugar, dependiendo de la encuesta que se vea con la asamblea a veces, pero en el fondo lo que nosotros tenemos que aspirar, estimado Miguel, es una seguridad jurídica real. Esa misma seguridad jurídica que obligaba a tratar la prelibertad, que obligaba a descartar las medidas cautelares y que en esta ocasión obligaba a tomar una decisión concreta. ¿Hay violación o no hay violación? Sí. Pero nos damos cuenta que el cargo jurisdiccional por momentos parece coyuntural y político. Y es ahí donde un tema que recurrentemente hemos conversado nos obliga a ver a la Administración de Justicia con ojos técnicos, una reformulación de la Administración de Justicia mucho más técnica. Yo espero con ansias el fallo escrito para ver los argumentos por los que de una u otra manera señalan que hay detención ilegal, pero no se lo puede liberar, y con mucha atención, con mucha más atención, lo que va a pronunciar el Tribunal de Apelación cuando sea conocido, entiendo, fue apelado este fallo. Entonces, como una vez más, amanecerá y veremos en nuestra justicia ecuatoriana, estimado Miguel. Dios quiera, este triste momento de la Administración de Justicia sirva para enderezarlo a futuro, y como ya es un tema recurrente, empecemos a cambiar los esfuerzos hacia la lucha económica contra la corrupción y la delincuencia organizada. ¿Qué le parece, doctor Nino Casanelo? Cuando hay el texto, le volvemos a convocar para que específicamente con lo que contenga analicemos de nuevo este confuso caso. ¿Le parece? Seguro que sí, Miguel. Ya, quedo comprometido. Nos comprometemos, vemos el texto y lo invitamos. Muchas gracias en esta ocasión al doctor Nino Casanelo, académico y penalista. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a la audiencia de Democracia, a las órdenes. Saludos. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el gerente del Metro de Quito, economista Víctor Hugo Villacrés. Temas de interés, cómo sirve el metro en la capital de los ecuatorianos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.